Amados hermanos, en el último mensaje hablamos del corazón perdonador de Dios y a través de varios pasajes de la Biblia pudimos sentir su gran amor. Dios es amor, conoce su vida y lo guía con extrema delicadeza. Presta atención al mínimo gemido de dolor suyo y le responde con amor de acuerdo a su justicia. Hermanos, ¿son conscientes que Dios los está observando todo el tiempo? Les voy a contar una historia muy conocida. Hace mucho tiempo había un abad muy respetable que tenía un gran número de discípulos. Entre ellos había uno que era el favorito del clérigo. Aparentemente el muchacho no era nada especial. Más bien, parecía un poco torpe. Los demás discípulos no entendían esa preferencia del capellán. Un día, el abad les da una misión a todos. Les pide que vayan al bosque y que, sin que nadie los vea, maten un ave y se la traigan antes del anochecer. Les reitera, con insistencia, que deben matar el ave sin que nadie los vea. Al caer la noche, los discípulos fueron llegando uno a uno, todos con un ave en sus manos. Sin embargo, el favorito del religioso llegó más tarde trayendo un ave aún viva. Los otros discípulos se rieron y lo tildaron de tonto porque no había hecho lo que se le había encargado. El abad le preguntó si había cumplido con la encomienda. El muchacho lloró y le respondió: «Usted nos había pedido que matáramos a un ave sin que nadie nos viera». No obstante, añadió el joven, no pude hallar ningún lugar donde Dios no me pudiera ver. Por eso, dijo, no pude matar el ave. Este muchacho tenía un buen corazón y era consciente que Dios siempre lo estaba observando. Tal como menciona Proverbios capítulo 15, verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Todopoderoso lo está observando todo el tiempo, en todo lugar, y le responderá y bendecirá por lo bueno que haya hecho. Tenga siempre presente que Dios ve y oye todo. Sabrá si engaña o miente. Si habla o hace algo en secreto, Dios lo sabrá. No lo dude. Hoy les compartiré el mensaje titulado ¿Acaso no estaba mi corazón contigo? Al escucharlo, verá lo cerca que está Dios cuando lo observa y lo delicado que es al hacerlo. Hermanos, el mensaje de hoy lleva por título ¿No estaba mi corazón contigo? Esta es la pregunta que el profeta Eliseo le hizo a su siervo Giezi. Primero, veamos las circunstancias en las que Eliseo le formuló esta pregunta. En ese tiempo, Naamán era un famoso general del ejército de Siria. Era un hombre muy importante, tenía riquezas, autoridad y gozaba del favor del rey. Sin embargo, era leproso. En su casa servía una muchacha que había sido traída cautiva desde Israel y estaba al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora que si el general iba a ver al profeta que vivía en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Como Naamán tenía un buen corazón, no ignoró lo que la sierva había dicho, sino que lo aceptó. Luego de obtener el permiso del rey de Siria, el general partió hacia Israel, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos, además de ir acompañado de un séquito de siervos. Lleno de expectativa, el general llegó a la casa de Eliseo. No obstante, luego de esperar un rato, el profeta le envió un mensajero diciéndole: «Ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra». Naamán se quedó perplejo y, al mismo tiempo, decepcionado, pensando que si la lepra sanaba solo por lavarse en un río, no hubiera tenido necesidad de venir a Israel. Así que el general dio media vuelta y salió enfurecido. En ese momento, sus sirvientes se acercaron y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» En ese momento, Naamán cambió de parecer y se dirigió al río Jordán. El hecho mismo que hiciera caso a sus siervos muestra la humildad y bondad del general. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán, tal como el hombre de Dios le había indicado, y algo sorprendente sucedió. Su cuerpo, que estaba todo infectado por la lepra, se volvió tan terso como la piel de un niño, y quedó limpio y sano. Hermanos, el milagro de sanidad tuvo lugar al sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán. ¿Cuál es el significado espiritual de esto? El río Jordán espiritualmente significa salvación. Además, agua representa la palabra de Dios y el número 7 simboliza la perfección.
En otras palabras, este pasaje significa que si se lava o sumerge en la palabra de Dios y vive y permanece en la verdad, todo le irá bien en su vida. Incluso hoy en día, si se despoja de toda duda y actúa por la palabra, experimentará en su vida el milagroso obrar de Dios. Luego de haber sanado completamente de la lepra, Naamán estaba sobrecogido de agradecimiento. Él y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: «Ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de tu servidor». Sin embargo, Eliseo le respondió: «Vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada». Y rehusó tomar cualquier obsequio. Si Eliseo hubiera aceptado el presente, el agradecimiento del general hubiera terminado en ese momento. Eliseo rechazó el regalo para que Naamán se humillara ante Dios y lo glorificara. Entonces, Naamán le dijo al profeta: «Permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se los ofreceré a ningún otro Dios. Solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo. Que Dios me perdone por esto». Y Eliseo le respondió: «Ve en paz». Así, Naamán volvió a su país con la firme determinación de servir solo a Dios. Al ver lo acontecido, Giezi, siervo de Eliseo, codició lo que el general había traído y se apresuró para alcanzarlo. Cuando Naamán lo vio, bajó del carro donde iba para hablar con el criado. Entonces Giezi, con astucia, le mintió al general diciéndole: «Mi señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes, y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos». Como Naamán deseaba agradecer de cualquier forma la gracia que había recibido, le dio al criado el doble de lo que le pedía. Al regresar, Giezi escondió en su casa lo que el general le había dado y fue a presentarse ante el profeta como si nada hubiera pasado. En ese momento, Eliseo le pregunta: «¿De dónde vienes, Giezi?». Y Giezi le responde: «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Entonces, Eliseo le revela algo aterrador. Le dice: «¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Tal como señala Santiago capítulo 1, verso 15, que dice: «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Llevado por su codicia, Giezi intentó engañar al profeta de Dios y su cuerpo quedó cubierto de lepra. De igual manera, hay quienes piensan que nadie sabe lo que hacen porque no los ven. No obstante, en muchos pasajes, la Biblia menciona que Dios observa todo y que no hay nada que Él no sepa. Incluso, cuando Caín mató a su hermano Abel sin que nadie lo viera, Dios ya lo sabía. Por eso, Dios le dijo: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Aunque nadie podía ver ni oír lo que tramaba en su mente, Dios lo sabía perfectamente. Igualmente, Dios estaba observando cuando Acán, en secreto, robaba de Jericó lo que estaba prohibido, y también observaba cuando Jonás rehusó ir a Nínive y huyó a Tarsis para alejarse de él. De igual manera, Dios sabe todas las cosas, incluso lo que el hombre oculta en su corazón o lo que piensa en su mente. El Salmo capítulo 121, verso 4 expresa: «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel». No debe olvidar el hecho que Dios lo está observando todo el tiempo. Dios y el Señor saben lo que dice en secreto y dónde lo dice. Incluso sabe lo que está pensando ahora. En la parte final de Juan capítulo 1, verso 47, el Señor elogia a Natanael, a quien había visto por primera vez, diciéndole: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Cuando Natanael le preguntó al Señor de dónde lo conocía, Jesús le replicó: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi».
A pesar que el Señor no lo había visto antes, ya sabía todo acerca de él. Natanael inmediatamente dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es como menciona Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, que dice: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No solo Dios y el Señor Jesús, sino también los siervos de Dios sabían cosas que eran imposibles que el ser humano común pudiera conocer. Como estaban en permanente comunión con Dios, Él les revelaba tales cosas cuando era necesario hacerlo. Por ejemplo, el profeta Eliseo sabía con exactitud lo que el rey de Siria planeaba en secreto con sus consejeros y generales. Y cada vez que ideaba un plan para atacar a Israel, Eliseo se lo hacía saber antes al rey. Lo ponía al tanto de las emboscadas del enemigo para que pudiera defenderse. Como el rey de Siria desconocía esto, se enfurecía pensando que entre sus asesores había un espía que comunicaba sus planes a Israel. Otro ejemplo. En el tiempo del apóstol Pedro, los creyentes de la iglesia primitiva estaban llenos de gracia por las enseñanzas de los apóstoles. Todos eran de un mismo sentir y un mismo corazón. Compartían todo lo que tenían y nadie reclamaba para sí algo como suyo propio. Entre ellos, Ananías y Zafira decidieron darle a Dios la suma total de la venta de una heredad que les pertenecía. Sin embargo, cambiaron de parecer y acordaron quedarse con parte del monto total. Y trajeron a Pedro el resto de la suma. Aunque no le habían dicho a nadie lo que habían hecho, Pedro ya lo sabía y le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero del precio de la propiedad? Prosiguió reprendiéndolo, agregando: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto. Dice el pasaje que cayó y expiró. Su esposa Zafira llegó después de un rato y también murió. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó y también expiró. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios ha dejado escrito este pasaje en la Biblia? Ha sido para mostrar que engañar a un siervo de Dios es lo mismo que engañar al Espíritu Santo y al mismo Dios, y eso traerá maldición a su vida. No importa lo mucho que se esconda para hacer lo malo, nunca podrá ocultarse de Dios. Dios observa a sus hijos a ver si viven o no por su palabra, si obedecen o no sus mandamientos, si dan o no sus diezmos y si oran en todo tiempo. Y si Dios ve que obedecen, les responderá y los bendecirá. Algunos cristianos parece que tuvieron un buen nivel de fe. Ayudan a los necesitados, sirven voluntariamente en la iglesia y viven una correcta vida cristiana. No obstante, Dios no les responde ni los bendice. Hermano, el ser humano juzga por lo que ve. Sin embargo, Dios ve lo que hay en lo profundo del corazón y sabe la verdadera intención con la que uno hace algo. A Dios nunca lo podrá engañar. Sabe si ha dado o no el diezmo completo, o si ha cumplido las promesas que le ha hecho. Sabe si en verdad ora o si aparenta orar. Y sabe si la ayuda que da a otros es desinteresada o con alguna intención velada. En especial, si es líder en la congregación y sirve para que los demás lo miren y no para Dios, entonces estará engañando a Dios. Si aparenta santidad en la iglesia, pero actúa totalmente diferente fuera de ella, no solo estará ignorando la palabra de Dios, sino también evidenciará que no tiene fe. Además, si enseña la palabra y no vive de acuerdo a ella, estará viviendo en la mentira. No cumplir las promesas que le hace a Dios o romper un ayuno o un voto de oración es igualmente mentirle a Dios. Hermano, si a pesar de servir y de sembrar en la obra de Dios no es bendecido, examine si no hay algo en su vida que lo separa de Dios. Examine su estilo de vida. Asegúrese de no estar mintiendo ni engañando. De otra forma, Dios no confiará en usted.
No cumplir sus promesas o añadir o sustraer algo a la verdad es igualmente engañar. Ahora bien, lo más probable es que algunos, a pesar que viven mintiendo, ni siquiera se darán cuenta de ello. Les doy un ejemplo. Imagina una madre y a su hijo en casa. El hijo contesta el teléfono y es alguien con quien su mamá no desea hablar. Y la madre le pide al hijo que diga que no está en casa, que ha salido al mercado. La madre le está enseñando a su hijo a mentir. Sin embargo, esa misma madre encuentra a su hijo jugando con sus amigos en vez de estar estudiando y le llama la atención porque la ha engañado mintiéndole. No obstante, fue ella misma quien le enseñó a mentir, pero la mamá no se da cuenta de ello. De igual manera, en la medida en la que continúe engañando y actuando con maldad, su corazón se volverá cada vez más insensible, es decir, se volverá duro. Y si eso sucede, no se percatará de sus fallas. Peor aún, al no darse cuenta de sus errores, se enojará por las equivocaciones de otros y querrá señalárselas. Sobre esto, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versos 3 y 4, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, en vez de hacer notar sus faltas a los demás, examine sus palabras, su comportamiento y su forma de pensar a la luz de la verdad, y así llegará a ser un verdadero hijo de Dios y nada le faltará. Hermanos, hasta ahora les he dicho que a pesar que nadie vea lo que hace ni oiga lo que dice, jamás podrá engañar a Dios porque Él observa sus hechos, su corazón e incluso sabe lo que piensa. No obstante, no deberá malentender a este Dios de amor pensando que es un Dios al que debe tenerle miedo porque le está viendo todo el tiempo. Si vive en el pecado y la maldad, podrá sentir miedo porque sabrá que Dios lo está viendo. Sin embargo, si su corazón está lleno de verdad y bondad y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, sentirá que Dios lo observa con ojos de amor y misericordia. Dios sabe exactamente lo que hay en su corazón. Él busca y halla a aquellos de buen corazón y que son obedientes. Luego los refina y los bendice en abundancia. Sin embargo, depende de cada uno la forma en la que mostrará, de forma sincera y de todo corazón, su amor a Dios. Un buen ejemplo es la viuda de Sarepta que lo encontramos en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Debido a la severa sequía, no había agua ni alimento en toda la región. Esta mujer solo tenía un poco de harina en una jarra y otro poco de aceite en una botella. Con eso, iba a preparar una última comida y después, ella y su hijo probablemente morirían de hambre porque no tenían más alimento. No obstante, Dios sabía que la viuda tenía un buen corazón y que podía creer y obedecer la palabra del profeta. Por eso, envió a Elías donde ella. Y el siervo de Dios le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después, prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. En ese mismo instante, la viuda confió completamente en esa palabra y obedeció, accionando en fe, dando todo lo que tenía. A pesar que Dios sabía que la mujer iba a mostrar su fe de esa manera, de no haber enviado al profeta Elías, ella no hubiera sido bendecida. Tal como lo había prometido por medio de Elías, nunca le faltó harina ni aceite hasta que Dios hizo llover otra vez en la región. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si la viuda no obedecía la palabra del profeta? O si obedecía solo parcialmente, es decir, si en lugar de darle todo el alimento al profeta, escondía o guardaba un poco para ella y su hijo. Simple. No hubiera podido recibir el gran milagro de la provisión sobreabundante y milagrosa que en efecto recibió. Por eso, examine su vida de fe. Vea si no ha sembrado como debía haberlo hecho, o si no ha obrado en fe para que Dios le responda y lo bendiga. Si este es su caso, arrepiéntase ahora mismo y muestre su fe en hechos. Únicamente entonces, Dios lo bendecirá en forma completa. Por los celos que sentían sus hermanos, José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo en Egipto, y Potifar, oficial del faraón y capitán de su guardia, lo compró.
Como Dios estaba con José, prosperó en todo lo que hacía, y el oficial egipcio lo puso a cargo de toda su casa. Administraba toda la casa de Potifar. Un día, la mujer de Potifar intentó seducirlo. José tajantemente rehusó diciendo, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Aún estando a solas con la mujer, quien se le ofrecía tentándolo, José era consciente que Dios lo estaba observando. Día tras día trató de seducirlo, pero José no pecó. Más bien, huyó de ella. Finalmente, la mujer lo acusó falsamente de haber intentado violarla y a José lo enviaron a la cárcel. A pesar de todas esas adversidades, José siempre fue consciente de la presencia de Dios. No pecó. Más bien, obedeció sus mandamientos. En medio de todas esas dificultades, José pudo prosperar y hallar gracia. Al final, fue inmensamente bendecido. De esta misma forma, Dios no quita sus ojos de los que viven en la verdad y se comportan con bondad. Más bien, les retribuye con bendiciones que van más allá del entendimiento humano. Con esto termino. Hoy, a través de ejemplos bíblicos, hemos visto que Dios está observando a cada uno de nosotros. Jeremías, capítulo 23, verso 24 enfatiza: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Debemos ser conscientes de esto y ser muy cuidadosos de no engañar al Espíritu Santo, ni mentirle al siervo de Dios. Si ha pecado, el Espíritu Santo que habita en su corazón se entristecerá. De ser así, arrepiéntase inmediatamente y obedezca la voz que le dice, deje de pecar. Si no lo hace, su corazón se afligirá y no tendrá gozo. Las cosas no le irán bien. Si ignora el gemido y lamento del Espíritu Santo y continúa pecando, poco a poco su corazón se insensibilizará. Si eso sucede, le resultará difícil dejar de pecar, tal cual le sucedió a Giezi, el siervo de Eliseo. Hermanos, eviten cometer el más mínimo pecado. Y si así lo hacen, arrepiéntanse rápidamente y clamen por la misericordia de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 26, lo siguiente: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No obstante, Dios no revela el propósito de cada circunstancia inmediatamente. Más bien, lo ayuda a comprender el propósito o el para qué de cada situación a través de lo que ha dejado escrito en la Biblia. Por eso, si ha pecado, sea por desconocimiento o porque aún vive en la mentira, no crea que todo le va a ir bien y que nada le pasará. Por el contrario, arrepiéntase inmediatamente y cambie para bien. Oro en el nombre de nuestro Señor para que cultiven un corazón sincero, santo y verdadero, y así agraden a Dios, y Él los bendecirá y responderá a sus peticiones. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de Enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a todos tus hijos de toda bacteria, virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia en los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento.
que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, deshonestos, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.